días, tardes, noches. Estás en el canal de Haz a tu País. Para todos los bandoneonistas que nos siguen de otros países, les contamos que el 9 de julio en la Argentina se conmemora el Día de la Independencia. Hoy, 9 de julio, vamos a aprender nada más y nada menos que el famosísimo tango 9 de julio de José Luis Padula. El gran sorteo de hoy no se puede creer, no se lo pierdan. ¡Viva la patria! Mi abuelo me enseñó este tango y otros más, como se dice, de oído, sin partitura y de una manera bastante sencilla. Me da mucha alegría ir compartiendo dentro de la columna de bandoneón esta manera de tocar, de interpretar un tango o vals rítmico, tocado mayormente abriendo y con el mínimo de variantes y recursos, siendo así abarcable para todos los que estén recorriendo su primer etapa con el bandoneón. Si bien tiene su dificultad, está dentro de las cosas que podemos abarcar en nuestro primer o segundo año con el bandoneón. Eso va a depender mucho de qué cosas hayamos tocado antes, si ya leemos música, si tocábamos otro instrumento, si conocemos el género, etc. Para facilitar la transmisión, escribí la partitura de esto y está para descargar gratis en la descripción del video. Los invito a que la miremos juntos un momento antes de escuchar. 9 de julio es un tango de 3 partes. A en sol menor, B en sol mayor, vuelve a A y hace lo que se suele llamar la armonía de violín sobre la estructura armónica de A. C en sol mayor y por último variación sobre la parte A. En la mano derecha tenemos la melodía y en la izquierda la armonía, excepto en algún que otro compás donde la izquierda hace voces o algún conector de frases. El modelo de marcación predominante es el marcato. También tenemos síncopas y algún 3-3-2. Tenemos los abriendos y los cerrandos indicados como los hago, y en cuanto a la articulación tenemos estacatos, acentos cortos, acentos largos y ligado. En esta ocasión no están las digitaciones sugeridas, ya que creí conveniente que cada uno aborde la lección. ¡Escuchemos!
que suena nuestro 9 de julio. Me gustaría poder explicar cómo lograr técnicamente cada cosa, pero quedaría un video demasiado largo, por lo que los invito a que si les gustaría que haga videos sobre algunas cuestiones técnicas, nos lo digan en los comentarios. Algo que sí diría ahora es que realmente estudiaría estas cosas entendiendo lo que pasa tanto armónica como melódicamente, ya que de esa manera, con el correr del tiempo, nosotros mismos vamos a poder agregar adornos y variantes melódicas. En general, como vieron, las partes rítmicas están tocadas en una pierna, haciendo uso de la misma para ayudar al efecto de la marcación. Y en las frases ligadas, de ser necesario, vas a usar las dos piernas. La válvula está en constante uso para tomar aire y poder mantener el bandoneón en una pierna. Les recomiendo estudiarlo con metrónomo, ya que es bien rítmico y de tiempo constante. Y también ir de apartes, como siempre digo. Creo que poner el foco en la articulación es lo esencial para hacerlo sonar. Y sin más, espero que les haya gustado este primer tango de la sección que podríamos llamarla... ¿Como el abuelo? Como el abuelo me gusta. Pregunten todo lo que necesiten en los comentarios. Y ahora sí, vamos a pasar a presentar los premios del sorteo de hoy. Premio número 1. Funda modelo CGB. Es igual que el modelo clásico, pero con un bolsillo externo que cubre toda la tapa frontal. Y es súper acolchonado, por si guardas tus micrófonos o algo frágil. También puedes guardar tus partituras o el acta de la independencia. El interior es súper suavecito y acá adentro tenemos otro bolsillo. Me encanta. Se puede usar como bolso, mochila y morral. Re compacta, entra en cualquier cabina de avión. Y para que al bajarte del avión no te confundas de bandoneón, puedes pedir tu nombre bordado. Premio número 2. Mantita de bandoneón de 80 x 40. Se puede usar como gorro, bufanda o para el bandoneón. Protege tu ropa y el bandoneón del desgaste. Tiene la banderita argentina. ¡Viva la patria! Está hecha de pana y raso. Puedes pedir algún bordado, flecos o cualquier otra personalización. Y si quieres otra medida, también la puedes pedir. Tercer y cuarto premio. Las mejores, las únicas correas Galván. Modelo panseadas, comodísimas, las más estéticas del mundo. En el taller hay enorme variedad de colores. Las que se sortean son estas dos, negras y beige, súper reforzadas con los tornillos para colocarlas y varios niveles de ajuste. Las bases para participar del sorteo están acá abajo en la descripción. Y tienen tiempo hasta el sábado 24 de julio a las 17:30 horas. Que anunciaremos a los ganadores en vivo acá por YouTube. Que tengan un lindo 9 de julio. Les salga lindo 9 de julio y corran por la 9 de julio. ¡Chau! ¡Hasta pronto!